La inteligencia artificial puede ser una buena herramienta para escribir. Nos puede ayudar a ejercitar el músculo creativo. Como banco de pruebas sí puede ser muy útil y sobre todo divertido para revisar y para corregir. Sí es muy útil la IA. A la IA le falta experiencia, le falta contexto, le falta capacidad de flexibilidad y adaptación. La IA no escribe por nosotros. Tenemos que trabajar nosotros un poquito todavía. Saludos, gente literaria. Soy Augusto López, escritor y profesor de escritura creativa. Y en este vídeo vamos a hablar sobre si la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta para escribir y nos puede ayudar a ello. Bien, he dividido el vídeo en tres partes. En la primera parte vamos a ver para lo que no sirve. En la segunda parte, para lo que puede llegar a servir cuando esté más avanzada. Y en la tercera parte, para lo que hoy en día nos puede ser útil. Vemos en internet, tanto en vídeos de YouTube, como en páginas web, como en noticias, que hay personas que nos dicen que han escrito novelas solo basándose en la IA. Esto realmente o bien no es cierto, o bien la calidad que reflejan esos textos es muy mala. ¿Y esto por qué es? Básicamente lo vimos en el vídeo anterior, porque la inteligencia artificial es muy diferente a la creatividad humana. A la IA le falta experiencia, le falta contexto, le falta capacidad de flexibilidad y adaptación y sobre todo esa complejidad que tiene la mente humana que la IA dista mucho de tenerla. Una IA es básicamente una herramienta que hay una cantidad ingente de datos, esos datos se procesan por algoritmos, luego aparecen unos patrones que los van conduciendo y finalmente los usuarios, mediante los prompts, las instrucciones que le damos, nos va arrojando un texto. Esto evidentemente es un proceso muy diferente a toda la inmensa complejidad y variedad que tiene una creación literaria y realmente un texto que nos puede dar una IA es un texto muy plano, con pocas aristas, poca perspectiva y poca dimensión. Con lo cual hoy en día la IA no escribe por nosotros. Tenemos que trabajar nosotros un poquito todavía. El desarrollo de personajes en la IA es algo que también nos dicen que puede ser muy útil. Bien, un personaje es una parte muy importante y muy compleja de un texto. Un personaje tiene que tener contradicciones, paradojas, tener una vida propia. Y la IA lo que nos hace, si le pedimos que nos haga un personaje, es que nos pone un personaje muy estereotipado, podríamos decir hiperestereotipado. ¿Por qué? Porque la IA lo que hace son resúmenes de muchos tipos de personajes. Además, la IA, con esa manía que tiene por hacerlo todo muy hiperpositivo, siempre nos va a arrojar personajes con finales felices, muy buenos, que siempre piensan en superarse, etcétera, etcétera, y nos genera una serie de historias que son muy planas. Con lo cual la IA para desarrollo de personajes no nos vale. El diálogo es uno de los aspectos más importantes de la creación literaria, sobre todo en la última tendencia que estamos observando en literatura, desde hace unos 30, 40 años hacia aquí. Y el diálogo está muy basado en que un personaje esté bien elaborado. Bien, ya que nos damos cuenta que si a la IA le pedimos que haga diálogos, pues nos va a repetir el mismo esquema que hacía con los personajes. Diálogos planos, previsibles, donde los personajes constantemente están intentando ser mejores, ser positivos, ser maravillosos, ser perfectos. En verdad, personajes bastante aburridos y bastante odiosos. Entonces, un diálogo con la IA suele quedar muy plano. Y, hombre, como hacerlo, lo hace. Pero por un lado lo hace muy corto porque no puede llegar muy lejos. Y por otro lado nos arroja unos personajes que, vamos, son para no invitarlos a cenar a casa. Muy pesados y muy aburridos. Ahora vamos a ver para cuando un poco más adelante la IA esté más desarrollada, puede haber cosas con las que todavía no nos vale, pero sí nos puede ser útil. El tema de hacer resúmenes y sinopsis
todavía es muy difícil hacerlo con una IA. ¿Por qué? Porque la IA todavía tiene poca capacidad. Si tú, por ejemplo, tienes una novela de unas 100.000 palabras y le dices, hazme un resumen de esto, la IA se vuelve loca. No te hace caso. Una IA te puede resumir como mucho un capítulo, 2, 3, ahí se funciona bien. Pero para una novela entera es imposible. Una novela, obra de teatro, guión de cine, quizás para un relato sí, pero bueno, hacer la sinopsis de un relato prácticamente para qué lo queremos, ¿no? Entonces, puede que más adelante, seguramente, cuando la IA pues esté mucho más avanzada y tenga más capacidad de procesamiento, sí nos pueda resumir una novela, pero hoy en día es imposible, no funciona. También observo que en muchos sitios se nos dice que la IA nos puede ayudar mucho para aprender técnicas, herramientas, etcétera, etcétera, para escribir. Yo os digo, como profesor de escritura, que todavía es bastante floja en este sentido. Si yo, por ejemplo, pues le pongo, háblame sobre el conflicto en literatura. Sí, me escribe lo que yo quiera, pero realmente suele ser bastante inexacto, poco profundo, con poco detalle y muchas veces se equivoca. Con lo cual, hoy en día la IA como profesora de escritura, pues todavía no funciona. Más adelante es probable que sí. Pasa igual como con lo que hemos referido antes, ¿no? Cuando aumente la capacidad de procesamiento, pues probablemente ofrezca soluciones y nos ofrezca un abanico más complejo y sobre todo más exacto de lo que estamos buscando, ¿no? Pero por ahora no podéis sustituir a los profes humanos y además que yo todavía tengo que pagar muchas facturas. Las preguntas de trama son aquellas que se refieren a cuando un texto funciona bien los personajes, cómo es la estructura, está bien equilibrado el argumento. Todas esas preguntas, si se lo haces a la IA hoy en día, no te va a responder bien. Y insistimos en esa todavía poca capacidad de procesamiento que tiene la IA. Para un capítulo, sí, puede estar bien, pero para un texto que sea más largo de 8 o 10.000 palabras, la IA no te va a funcionar porque simplemente todavía no llega a ese punto, ¿no? Más adelante, cuando tenga más capacidad, pues probablemente sí sea útil para hacernos descubrir los puntos débiles de nuestro texto. Bueno, y ahora finalmente vamos a ver para lo que realmente sí nos puede servir la IA como herramienta para escribir, que como ya comenté en el vídeo anterior, viene a ser más o menos como un Photoshop para escritores. Vamos a ver estos 3 puntos. Para esto sí es muy útil la IA. Muchas veces cuando nos vamos a poner a escribir, estamos en un mundo que hay muchísimos estímulos, ¿verdad? La televisión, el móvil, salir a la calle, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que si nos centramos en la pantalla de la IA y nos ponemos a practicar, nos puede ser muy útil para el desbloqueo creativo. ¿Y esto por qué? Porque la IA sí tiene esa capacidad que nos incita, por un lado, a jugar con las palabras y por otro lado, a evadirnos del resto del ambiente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es divertida, es útil y nos puede ayudar a ejercitar el músculo creativo. Relacionado con el aspecto anterior, como banco de pruebas, es bueno. Yo le puedo poner, por ejemplo, una historia en la que digo, Pepe el frutero abre una frutería en Marte y es la primera frutería del planeta. ¿Qué le puede pasar? Y bueno, la IA me puede dar una serie de ideas que no van a ser brillantes o alucinantes, pero sí las puedo utilizar para probar a ese personaje. Puedo ponerle situaciones diferentes, en contextos variados, y me va a arrojar una serie de escenas y de historias que, aunque no las puedo aprovechar directamente, pero como banco de pruebas sí puede ser muy útil y sobre todo divertido. Eso es muy importante, que nos tomemos la guía todavía, hasta que no avance más, como un sitio para relajarnos y ejercitarnos, pero no para llegar a un final completo y concreto y que nos saque de tener que escribir nosotros. No seamos vagos, hombre.
Bueno, y para esto sí es muy útil la IA, para revisar y para corregir. Para hacer una revisión gramatical y una corrección ortotipográfica sí es muy útil. Eso sí, insisto, si tenéis una novela, meterle capítulo a capítulo o 2 capítulos a lo sumo, porque si no, no funciona. Pero en ese aspecto funciona mucho mejor que el típico corrector de programas como Word, como Paste, como LibreOffice, etcétera, etcétera. Sí es mucho más exacta y nos puede además marcar cosas interesantes, como por ejemplo la típica discordancia verbal, que estamos escribiendo en pasado y metemos algún verbo en presente, ¿verdad? Que eso nos pasa a todos, y ese tipo de cosas nos la marca muy bien. Además, si le pedimos que nos diga dónde están los errores, te lo dice. En ese aspecto entonces la IA funciona muy bien. Aquí hemos llegado al final del vídeo y ahora te pregunto, ¿tú te ayudas de la IA para escribir? ¿Lo ves como enemigo? ¿Lo ves como aliada? ¿Qué te parece a ti? Déjamelo en comentarios y muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.